¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles en este nuevo año aquí en Análisis con su servidor Eduardo Andrade en el canal que tiene el mejor auditorio de YouTube. Un abrazo muy fuerte para todos nuestros suscriptores, para quienes siguen estas emisiones. Les deseo lo mejor de lo mejor para 2025. Que venga con mucha salud, dicha, bienestar para todas y todos, para sus familias, en fin, este deseo que siempre tenemos en cada año y que reiteramos porque significa una confianza, una esperanza en que siempre habrá la posibilidad de que las circunstancias vayan mejor para todas y todos. Y habría que decir que desde el punto de vista del país en general, hay un gran optimismo, los indicadores son muy favorables económicamente, no parece solamente, sino se muestra claramente en los números que hemos podido apreciar en estos primeros días del año a través de la información que brinda la Presidenta de la República, que tenemos un mejor nivel de empleo, mayor salario en cuanto a los incrementos del salario mínimo, no se ha aumentado el precio de la gasolina, nuestras reservas en el Banco de México están en un nivel histórico, sigue aumentando la inversión extranjera directa y ha habido un aumento del bienestar y una disminución de la pobreza que se reflejan en este desarrollo que se va alcanzando y que por otro lado es denostado, es menoscabado, por lo menos se le intenta minimizar desde unas posiciones ideológicas que piensan o creen o por lo menos dicen que hay una afectación a nuestra estructura democrática, a los procesos de democracia en el país, y esto realmente no se sostiene. He visto, me mandó un amigo un video de Lorenzo Córdoba, últimamente ya no lo he seguido porque evidentemente tenemos posiciones encontradas, diferentes, y también un video de Héctor Aguilar Camín en el que habla y en algunos escritos de que la democracia está sirviendo para destruir a la democracia. Este es un mito que no sé la verdad cómo personas de capacidad intelectual, de conocimientos políticos, que saben lo que la democracia significa, digan que hay una destrucción de los procesos democráticos en el país, cuando uno diría que estos al contrario están aumentando, están mejorando, y no es un decir simplemente, es que la democracia tiene distintas manifestaciones. La democracia política, la democracia económica, la democracia social tienen manifestaciones o dimensiones distintas. Desde el punto de vista de la democracia política, lo que se busca es que la autoridad provenga de procedimientos consistentes en elecciones limpias, libres, periódicas, y que estos resultados sean creíbles como parte de un proceso competitivo entre diversas fuerzas políticas. Y este se ha dado, y se ha dado con intensidad, y se ha venido implementando a lo largo de varias décadas, incluso yo diría que desde prácticamente la última parte del siglo pasado fue mejorando, fue perfeccionándose el sistema de democracia política. Las autoridades surgen de estas elecciones, hay una importante participación popular y no hay ningún indicio de que esto pueda afectarse en el futuro. Por el contrario, las señales marcan un derrotero diferente. Por una parte, habría que decir que, por ejemplo, dice Lorenzo Córdoba, que las instituciones electorales pretenden ser cooptadas, cuando en realidad parecía durante su presidencia, y había claros indicios de que así era, que el INE se había colocado en una posición de partido opositor al gobierno, incluso en campañas que condujeron a grandes manifestaciones que todavía presume Lorenzo, y que fueron burbujas de una inconformidad de un sector
muy ideologizado, que se lanzaba fácilmente a la calle, a una manifestación dominical, pero que tampoco ha dado muestras de un propósito estructural, por ejemplo, para generar un partido con una ideología distinta a la del gobierno que tenga posibilidades de prosperar. De modo que las elecciones fueron totalmente limpias, creíbles, participativas, y el resultado que se obtuvo no fue producto de ninguna manipulación, de la sobrerepresentación, que en esto se insiste también. Y me extraña porque personas que han dirigido al INE tendrían que saber que la fórmula electoral que se aplicó fue perfectamente correcta, que es la que está prevista en nuestra Constitución. Haber hecho otra cosa hubiera sido inconstitucional. ¿Por qué razón se da esta diferencia que tanto proclaman entre el porcentaje de votos obtenidos por cada uno de los partidos políticos y una participación de mayor alcance en cuanto a los partidos que coaligados presentaron la candidatura de Claudia Sheinbaum y otras muchas en todo el país? Eso ocurre porque el sistema mexicano privilegia y ha privilegiado siempre con razón desde su inicio. Y miren que yo soy testigo de calidad. Yo estuve en la primera de las reformas políticas como diputado federal en 1976. Me tocó participar activamente. No fui solamente un diputado que votara. Tuve participación en los debates, en la preparación de ese proceso de reforma y luego en su difusión, escribiendo respecto del sistema proporcional que se aplicaba por primera vez en el país. Y desde entonces quedaba muy claro el propósito de lo que se llamaba el dominante mayoritario, es decir, de la mezcla de los dos sistemas que entonces se llevó a la práctica, el sistema de mayoría que se aplica en cada distrito para que el ganador de ese distrito llegue a la Cámara, y el sistema proporcional, que es un sistema de listas para permitir que según la proporción de votos que cada partido obtenga, ocupen determinados lugares en el Congreso. Bueno, esa mezcla siempre privilegió, por considerar que era más directa la participación del diputado, del candidato, digamos, todavía antes de ser electo diputado, más directa esa participación en la búsqueda de los votos en tierra, en el área donde su distrito habría de pronunciarse a favor de los candidatos, y que ese vínculo, esa obtención de un apoyo mayoritario para ganar un distrito, tenían un valor de mayor importancia, no porque el voto valiera más o menos, el voto vale igual, pero la traducción del voto en los lugares en el Congreso tiene un mayor impacto cuando ese voto lleva a un determinado candidato o candidata al triunfo directo de sus electores en el área donde se postuló, en el distrito correspondiente. Eso es algo que incluso en el sentir popular está avalado, la idea de que hay mayor mérito personal, digamos, en la obtención de un triunfo electoral en un distrito determinado donde se ha ganado los votos de la gente, la persona, que cuando el resultado, aunque sea igualmente democrático e importante, provenga de los votos que obtuvo un determinado partido y que sus candidatos puedan llegar al Congreso. Pero ese resultado, esa sobrerepresentación que tanto se alega, es el resultado natural, válido y correcto de un sistema como el que adoptamos nosotros. Es más, la proporcionalidad, el sistema proporcional no es un requisito democrático, ese es otro engaño también. Una cosa es que México haya adoptado para tener la ventaja de aprovechar los méritos y virtudes del sistema mayoritario y también algo del proporcional, haya adoptado este sistema mixto. Pero Estados Unidos, por ejemplo, o la Gran Bretaña, solo tienen sistema de mayoría en cada uno de sus distritos. Hay un ganador y ese va al Parlamento en la Gran Bretaña o al Congreso en los Estados Unidos. Nadie puede decir que esos sistemas no sean democráticos. La democracia no depende de la aplicación del sistema proporcional. Puede tener una ventaja su uso para ampliar la representatividad de las fuerzas, incluso que no tengan un gran apoyo electoral. Tiene sentido permitir que fuerzas de menor intensidad
electoral de menor fuerza entre los votantes puedan ir creciendo al ocupar lugares proporcionalmente en el Congreso. Tiene sus ventajas en cuanto al incremento de la pluralidad, pero no es indispensable para un sistema democrático. Si no, diríamos, pues no se reconocerían como democráticos los sistemas de los Estados Unidos o de la Gran Bretaña. Entonces, eso es un mito. En primer lugar, el sistema funcionó democráticamente de manera correcta. El resultado fue el que establece la propia Constitución, que premió la mayor cantidad de triunfos en los distritos electorales porque así está planteado el sistema y así se aplicó con antelación en todos los casos desde que se dio la última reforma del sistema electoral en el sentido de la participación tanto de los de mayoría como de los de representación proporcional. Eso fue alrededor del año 2007. Si no recuerdo mal, la primera vez que se aplicó fue en 2009 y se aplicó la fórmula igual que ahora en esta elección. Entonces, que no nos digan que se tronó la democracia porque existe esa representación que se ganó válidamente por los partidos que la obtuvieron y que ocupan los lugares que le dan una mayoría calificada, que además pidieron esos partidos durante el proceso electoral. En consecuencia, no puede decirse que exista un defecto de la democracia política, es decir, de la capacidad del pueblo para elegir a sus gobernantes con libertad, con autenticidad, y además habría que señalar que la elección futura de los miembros del Poder Judicial no tiene por qué ser antidemocrática. ¿Por qué no ha de ser favorable a la democracia que la gente exprese con sus votos quienes quieren que ocupen los lugares en el Poder Judicial? El Poder Judicial va a seguir siendo Poder Judicial, va a seguir resolviendo las cuestiones que le competen y tendrá por supuesto que respetar a los otros poderes, a la independencia de los otros poderes. Así se espera que realmente el Poder Judicial responda a ese carácter representativo también, pero sin invadir las competencias del legislativo o del ejecutivo. Es absurdo decir que la elección directa va a ser antidemocrática, que la están prejuzgando, están considerando que las personas electas no tengan capacidad. Eso tampoco tiene fundamento porque hay un conjunto de medidas que aseguran la idoneidad de aquellos que vayan a llegar a la boleta para la elección de juzgadores. No tiene sentido, pues, decir que un procedimiento, un cambio procedimental que aumenta la participación popular para la elección de gobernantes, que finalmente los jueces también forman parte del gobierno en sentido amplio, los órganos de autoridad, que esa elección habrá de perjudicar a la democracia. Entonces, no tiene ningún sentido decir que los órganos constitucionales autónomos garantizaban la democracia. También es una falsedad. Ninguno de ellos provenía de una elección democrática, ninguno. Es más, desplazaban a las funciones, por ejemplo, del Poder Ejecutivo en materia de telecomunicaciones o de regulación de la competencia o de atención de las peticiones de la gente para ejercer su derecho a obtener información. Esas facultades estaban y deberían estar en el Poder Ejecutivo. Es una locura decir, es que votamos para elegir una persona que habrá de conducir el Poder Ejecutivo de manera unipersonal para que ejecute las leyes y le damos la confianza a través del voto. Y luego desconfiamos y decimos, no, pero hay que quitarle las telecomunicaciones, quítenselas. Y miren, la mejor muestra del mal uso de esos organismos autónomos es que ya de salida los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en una especie de revancha porque se desaparece este órgano, lanzaron a las licitaciones del espectro radioeléctrico del país, que es propiedad del Estado, prácticamente todas las que quedaban, como para rematarlas. Esa era una actitud totalmente irresponsable, sabiendo que ya ni siquiera iba a continuar su función. Estos organismos desgajaron facultades que en vez de estar depositadas en un órgano democráticamente electo, se transferían a órganos elitistas. Esto ya lo he platicado otras ocasiones, con participación
mayoritaria de personas provenientes de la academia o de las organizaciones de la sociedad civil, que tienen su peso y tienen su importancia, pero que no tienen la legitimidad democrática del voto. Entonces, que no nos digan que eso garantizaba la democracia, garantizaba ciertos intereses que se representaban en estas ínsulas de poder técnico, económico, de personas que provenían del mismo círculo que luego habrían de regular. Eso siempre y no de ahora, yo lo critiqué, está en mi libro de Derecho Constitucional desde hace muchos años, en artículos publicados. Entonces tampoco la desaparición de esos organismos tiene por qué afectar el proceso democrático político. Pero hay otras dimensiones de la democracia. La democracia económica. ¿En qué consiste la democracia económica? En un mejor reparto de la riqueza, en el incremento del bienestar, en que el acceso a los satisfactores sea más generalizado. Y en ese sentido no se puede negar que ha habido una mejoría. Dice el propio Lorenzo Córdoba en su, perdón que lo mencione tanto, pero me lo motivó un amigo, José Ferrer, a quien le mando un saludo muy afectuoso. Me dijo que viera yo, porque sabe que tenemos diferencias ideológicas, y vi con atención lo que señalaba Lorenzo, y es más, él acaba, creo, dándole la razón al resultado democrático que mantuvo en el poder a Morena y sus partidos aliados, porque afirma que el pendiente, que la asignatura pendiente, que el tema que quedaba sin resolver después de todos los periodos previos de gobierno, y particularmente los años últimos del sistema neoliberal, era el problema de la desigualdad. Bueno, es la mayor confesión de que efectivamente no se había resuelto un problema esencial de la democracia, que es un reparto equitativo de la riqueza. En la medida en que hay una mayor concentración de la riqueza en un grupo muy reducido, el sistema es más antidemocrático. En la medida en que se distribuye mejor la riqueza, el sistema es más democrático, porque hay una participación popular más intensa en el acceso a los satisfactores. Y decía también Lorenzo que nunca ha habido bienestar en el país. Eso tampoco es cierto. Hubo una etapa, dejando de lado los aspectos terribles de un ejercicio autoritario como lo que ocurrió el 2 de octubre en Tlatelolco, esa parte política que provocaba una rebelión, una presión. Yo lo recuerdo como estudiante, cómo nos lanzábamos a la calle porque sentíamos que había una camisa de fuerza política. Pero al lado de eso había un proceso de aumento del nivel de vida. El periodo del desarrollo estabilizador no se puede decir que no haya habido bienestar. Mejoró el salario, mejoró la situación económica del país. Se hablaba entonces del milagro mexicano por el ritmo de crecimiento que alcanzaba promedios de más del 6% anual de manera consistente. La política económica, el otro día lo decía también la propia presidenta Sheinbaum, la política económica cuando el secretario de Hacienda era Antonio Ortiz Mena, por cierto, dijo abogado y no economista. México tuvo un periodo de desarrollo que era reconocido mundialmente, que después efectivamente tenía el lastre, por un lado, de un sistema políticamente cerrado, y luego los cambios en la situación internacional que condujeron a una crisis. Se quitó el patrón oro que servía como modelo para las transacciones internacionales, se elevó brutalmente el precio del petróleo, se desestabilizó la economía mundial y esa desestabilización le pegó muy duro a los países que estábamos en proceso de desarrollo y después vino el modelo neoliberal a partir de finales de los años 70 que cada vez incrementó más la desigualdad en el mundo y en México. Y hay muchísimos trabajos teóricos al respecto. Ahí está la obra de Thomas Piketty, El capital en el siglo XXI, cómo documenta la intensidad del aumento de la desigualdad, la concentración de riqueza en muy pocas manos como producto del sistema neoliberal. Lo dice también Joseph Stiglitz, que fue vicepresidente del Banco Mundial, premio Nobel de Economía, no se le puede acusar de economista,
perdón, es economista, quise decir de comunista. Estaba formado en la escuela también del neoliberalismo, pero se dio cuenta de la gravedad de los efectos secundarios de este sistema. De manera que al contrario de lo que se afirma, si se reconoce, como lo hace Córdoba, que el tema pendiente era el lograr bienestar y mejor distribución de la riqueza y vencer a la pobreza, bueno, pues eso es justamente lo que estamos observando en los indicadores que vemos. Y no es propaganda, pues que lo digan quienes han recibido un muy importante aumento del salario mínimo general y en la zona de la frontera, quienes tienen negocios les va bien. Yo tengo amigos y amigas que se quejan siguiendo este proceso ideológico de estar en contra de lo que sienten que es un gobierno que va a quitar libertades, porque eso es lo que vende la oposición sin ningún sustento, por supuesto. Y les pregunto, bueno, ¿y su negocio según la actividad en la que están? ¿Y cómo va el negocio? No, bien, va bien. Ah, entonces pues, no está tan mal la cosa. No, 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 bueno, pues sí. O les preguntaba, ¿y a dónde van de vacaciones? Pues iban a lugares muy pomadosos por ahí, por el mundo. Digo, oiga, pues no les está yendo nada mal, ¿no? Bueno, no, no, pero es que hay cosas que deben cambiar en el país. Bueno, si uno ve cómo está operando el sistema económico, cómo la tasa de desempleo es baja, cómo el ingreso ha aumentado, cómo los negocios están ganando dinero, cómo hay confianza en la inversión para continuar con esta actividad, cómo el gobierno lo que está poniendo en práctica es una economía mixta donde no se desconoce a la empresa privada, que juega un papel muy importante, pero se retoma el de la empresa pública, el de la inversión pública. Y entre la inversión pública está algo que tampoco aprecian bien los críticos del sistema, dice Córdoba. Es que fue un paliativo el dar apoyos sociales que no resuelven el problema de fondo, nada más atendieron problemas inmediatos. Bueno, pues lo primero es atender los problemas inmediatos. Si no se atiende lo que está generando un mayor problema, las, eh, las inconformidades sociales podían llegar a una situación crítica. No solo era un problema económico, también requería una atención de carácter social y político para que los grupos menos favorecidos empezaran a apreciar que su condición económica mejora, que cambia, que hay expectativas de bonanza. Eso es vital económica y yo diría también psicológicamente para que nosotros todos veamos, lo decía yo al principio de la emisión, con esperanza el nuevo año. Pensamos que nos va a ir mejor, hay confianza. El índice de confianza del consumidor lo podemos apreciar, habría que ver las tiendas, cómo estaban en estos últimos días del año pasado, atestadas. Cuando la economía va bien, la gente va a los centros comerciales, compra. Y eso también tiene un fundamento en los apoyos sociales. Los apoyos sociales no son un mero regalo de dinero ni un mero paliativo, son el combustible inicial, porque la persona que recibe un apoyo social, estando en situaciones difíciles económicamente, va a tener más posibilidad de compra. Eso es lo que pierden de vista. Debían de volver a estudiar a Keynes, los que se quejan tanto de la situación actual. El dinero que se entrega, incluso como un apoyo social aparentemente improductivo, lo que hace es entrar a la economía, generar mercado, dice la presidenta, generar demanda. La persona que recibe un ingreso adicional va a ir a comprar cosas que necesita. Y cuando hay esa demanda para buscar esos productos, el productor tendrá que atenderla. Y ese productor tendrá ganancias, podrá mantener los empleos que ofrece y el círculo se convierte en virtuoso. El dinero no va a un pozo. Es peor el dinero que va a las grandes fortunas de arriba, porque ese sí, o se inmoviliza, o se gasta en productos excesivamente caros o de origen extranjero, o se deposita fuera del país. Ese dinero sí se va.
muchas veces a un pozo y no regresa, o si regresa, regresa poco. En cambio, el dinero que va a las personas con mayor necesidad va a ingresar al circuito económico, van a ir a comprar y esas compras van a elevar la producción y al mismo tiempo harán que no solo se satisfaga una necesidad inmediata mínima, sino se vaya incrementando la capacidad adquisitiva. ¿Desde cuándo no había un incremento del salario mínimo? ¿Desde cuándo no se daba? Desde 1976, si no recuerdo mal, no se había medido un incremento de la capacidad de compra a partir de la obtención del salario. El salario iba disminuyendo con el pretexto de que iba a haber inflación. Todo eso es lo que llevó a la derrota electoral a quienes estaban propiciando el sistema neoliberal. Entonces, no hay manera de que se sostenga esta idea de que la democracia está sufriendo una merma. Yo diría que por el contrario, esa democracia política está vigente, incluso con un proceso de ampliación respecto a la elección del Poder Judicial. La democracia económica está siendo valorada, está entendiéndose que también es democrático y quizá más todavía el reparto de la riqueza, la distribución de los benefactores, el estado de bienestar, el buscar el bienestar de la gente y que éste se consiga. Eso es un factor positivo de la democracia social, la mayor participación de la sociedad. Yo veo que ahora se van a hacer foros para la conclusión del programa de desarrollo del país, el Programa Nacional de Desarrollo. Bueno, pues eso implica la posibilidad de una democracia social participativa, no solo en los procesos políticos específicos, sino en participar en la toma de decisiones como la planeación y también darle valor a la planeación que se había abandonado en el sistema neoliberal. El Estado tiene que conducir un plan económico y tiene que participar en la economía y eso es lo que molesta a aquellos que dicen que se afecta la democracia. ¿Cómo se va a afectar la democracia si al contrario las empresas públicas son propiedad de todos nosotros? Es más democrática la participación de una empresa pública de la que de alguna manera todos somos propietarios y nos presta el servicio que necesitamos que las propiedades estrictamente privadas. Así que yo creo que podemos ver con optimismo este año de 2025 y que desechemos, quizá convenga, a lo mejor como también propone Córdoba, dice que hay que olvidar del pasado y buscar proyectos futuros en búsqueda del bienestar, pues eso es justamente lo que está pasando con el gobierno actual, de manera que tendrían que encontrar otras fórmulas, por supuesto no las del pasado neoliberal, pero tendrían que asumir que toda política que esté propiciando el incremento del bienestar es una política con la que deberían de estar de acuerdo y ya sobre eso trabajar quizá marginalmente algunas otras diferencias, pero en fin, no se trata de dar consejos políticos, sino de hacer una valoración objetiva, clara, serena, de cuál es la situación de nuestro país y de cómo la democracia está viva, vigente y progresando. Gracias por su atención. Hasta la próxima.